Andalucía en la primera vuelta al mundo, con Araceli Limón. La Armada de la Especiería llega a Sanlúcar de Barrameda el 12 de agosto de 1519. Allí permanece 41 días fondeada frente al castillo del duque de Medina Sidonia. 41 días parecen demasiados para terminar de aprovisionar las naves. Es por eso por lo que se piensa que estaban pendientes de las maniobras del rey de Portugal. Algunos dicen que llegó a barajar incluso la posibilidad de matar al propio Magallanes para que la empresa no llegara a término. Mientras Magallanes y la Casa de la Contratación permanecían atentos a las artimañas de Lisboa, la tripulación de las naos pasa buena parte del día a bordo de las naves. Han recibido sus 2 primeras pagas, que apenas les alcanzan para saltar a tierra y gastar los salarios. En los barcos tenían asegurada, eso sí, la comida. Sanlúcar era por aquel entonces uno de los pueblos más caros del mundo, especialmente cuando iban y venían las flotas. Se decía que en Sanlúcar consumían los hombres sus haciendas, aquellos que se lo podían permitir, claro, una vez que terminaban la faena diaria. Pasaban los ratos libres en las tabernas, bebiendo el buen vino de la tierra y, por supuesto, divirtiéndose en las 2 mancebías locales, ambas propiedad del duque de Medina Sidonia, que abrían sus puertas en las por entonces calles céntricas de Alcoba y Tenerías. Lo que sí parece claro es que Sanlúcar de Barrameda fue el enclave ideal para acabar de aprovisionar la armada. Había comenzado a crecer gracias al duque de Medina Sidonia, que pobló la villa de gente y que logró que se instituyeran 2 ferias anuales a las que acudían bretones, flamencos, ingleses y otras nacionalidades con sus lienzos, paños, maderas y otras muchas mercaderías. Hasta Sanlúcar de Barrameda acudieron muchas personas. Muchos nobles de la ciudad de Sevilla se avecindaron y quedaron en Sanlúcar. En las fechas de salida de Magallanes desde Sanlúcar y del retorno del Cano a sus aguas, esta localidad gaditana es un activo foco de tráfico naval y mercantil. Por su estratégico emplazamiento en la desembocadura del Guadalquivir, constituye un polo esencial del sistema portuario que se extiende a lo largo del río entre el Atlántico y Sevilla, actuando como antepuerto de la metrópolis sevillana y como una de las principales escalas marítimas del Golfo de Cádiz, por donde transitan las rutas entre el Mediterráneo y Europa del Norte y las de reciente apertura hacia África y las Indias. Desde fines del siglo XIII, Sanlúcar pertenece al señorío de los Guzmán, condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, uno de los linajes más poderosos de Castilla, que la convierten en su residencia habitual y capital de sus grandes estados nobiliarios. Desde el siglo XV, en especial, promueven el desarrollo urbano y económico de la población, de la que obtienen abundantes rentas. Por entonces se consolida la formación de su núcleo histórico, tal como debieron contemplarlo ya los navegantes de la primera vuelta al mundo. En la zona más elevada, origen de la villa y del barrio alto actual, se dispone el caserío rodeado de murallas donde resaltan el Castillo de Santiago, la iglesia mayor de Nuestra Señora de la O y el Palacio Ducal de los Señores como principales edificios. A sus pies y hasta la orilla crece el arrabal de la Ribera, germen del barrio bajo de hoy, en el que se concentra la actividad marinera y mercantil. Es un área de expansión, con espacios comerciales como las covachas y la alcaicería, donde surgen también fundaciones religiosas como las iglesias de la Trinidad y de San Jorge y los conventos de Madre de Dios, Regina Coeli y Santo Domingo. Por el río, aguas arriba, se encuentra además Bonanza, la antigua Barrameda, el puerto de Sanlúcar donde fondean los navíos de cierto calado. En las primeras décadas del 16, Sanlúcar suma algo más de 5.000 habitantes, cifra que no cesaría de incrementarse a lo largo del siglo y presenta 2 facetas. Tiene, por un lado, una importante vertiente agraria en la que sobresalen el viñedo y la elaboración de vinos, uno de los principales ramos de la producción local, con una notable cuota destinada a la exportación. Por otro, destacan las actividades relacionadas con el comercio y el mar, los sectores más pujantes y dinámicos, beneficiados por el considerable estímulo que supone el creciente tráfico con las colonias americanas. En los negocios marítimos juegan un papel decisivo las colonias de extranjeros afincadas en la villa, sobre todo de ingleses, bretones, flamencos e italianos, que importan tejidos, manufacturas y otros productos y despachan vino, aceite, sal y frutos de la tierra y la pesca, como el atún de las almadrabas de las costas de Cádiz
explotadas como monopolio de los señores de Sanlúcar. Si les parece, vamos a hacer una primera fotografía de cómo era la Sanlúcar de principios del siglo XVI. Y lo hacemos con Juan Jesús Diánez, el director del documental Rumbo a las Molucas. Sanlúcar era un hervidero, ¿no? Nos tenemos que trasladar a una villa señorial, bajo el dominio de la Casa Ducal de Medina Sidonia. También tenemos que recordar que los duques en ese momento eran de los más relevantes de la nobleza del Reino de Castilla. Por tanto, tenemos que trasladarnos a una ciudad señorial. Si a eso le sumamos que era una villa populosa, muchas idas y venidas de gente de todas partes, mucho comercio y sobre todo íntimamente relacionado a esos viajes a América, ¿no? Sobre todo una villa sujeta a exploraciones del Atlántico y sobre todo también a ese auge económico que proporcionaba el Guadalquivir, y es una villa en ese momento todavía que vive de todas esas actividades que tienen que ver con el mar. Además que Sanlúcar en ese momento podemos compararla que competía con Lisboa como puerto de mar para pertrechar barcos, porque Sevilla era el centro de Europa, pero claro, si Sevilla no tiene mar, Sanlúcar en cierta manera pues suplía esa carencia, y bajo mi punto de vista comienza una simbiosis preciosa y más bonita entre dos ciudades separadas a muchos kilómetros, pero que una no es nada sin la otra. Era una población, nos imaginamos, donde los marineros esperaban que los buques, que las naos zarparan, donde se habituallaban los barcos, nos la imaginamos, como tú decías, llena de movimiento y llena de actividad comercial, ¿no? Totalmente, yo la comparo a lo mejor como un aeropuerto trasladado de una ciudad, ¿no? Mucha gente que quiere hacer, que tienen que hacer esos viajes, porque ahora, por ejemplo, si queremos hacer un viaje nos vamos 2 horas antes y ya está, ¿no? Nos subimos al avión, al autobús, a donde sea y nos vamos. Antes no, necesitaban semanas de preparación, y Sanlúcar, como has dicho, se convierte un poco en el centro de los viajes al Nuevo Mundo. De hecho, era centro de la evangelización. Cuando alguien va a Sanlúcar, lo primero que te dice, qué de iglesias, ¿no? Qué de conventos. Bueno, pues la explicación es que Sanlúcar era esa puerta de América. Era además en aquel tiempo una población en transformación, ¿no? Totalmente. Porque según relatan las crónicas, la población o el caserío estaba asentado desde el palacio arriba de los duques de Medina Sidonia hacia el mar, pero es a partir de ese momento cuando Sanlúcar hace o sufre también una importante transformación urbanística. Así es, Sanlúcar sigue creciendo. Tenemos que recordar que Sanlúcar era la capital de los estados de los duques de Medina Sidonia. Por lo tanto, ellos traían riquezas a una ciudad, y como has dicho, Sanlúcar se divide también en 2 partes, barrio alto, barrio bajo. El mar o la desembocadura no llegaba hasta donde ahora pasamos por Sanlúcar y vemos un paseo marítimo que llega donde lo podemos ver actualmente, sino que el que conoce un poco Sanlúcar, el centro de Sanlúcar, casi hasta ahí llegaba el agua. Y como has dicho también había una transformación urbanística brutal dado al incremento de la población que se estaba dando. De hecho, en 1579 es cuando ya el duque pues le otorga a la ciudad el término de ciudad, porque dada que a una ciudad que alcance, que es la lanzadera del comercio transatlántico y está sufriendo muchísimas transformaciones. En aquel tiempo, además, el duque de Medina Sidonia instaura la celebración de 2 ferias anuales en Sanlúcar, y eso le hacía que hasta esa villa llegaran personas de fuera, de otras localidades. También se producía, al igual que en Sevilla, un importante intercambio cultural, ¿no? Totalmente, es lo que hablábamos antes. Si nos trasladamos a Sanlúcar, yo quiero que cierren los oyentes los ojos y se imaginen eso, ¿no? Muchas culturas conviviendo en una ciudad y un incesante ir y venir de eso, de gente que están conviviendo en el mismo lugar, pero con diferentes lugares de orígenes. Los barcos llevaban, podríamos decir, 3 productos de denominación de origen: el vino de Jerez, el vinagre de Moguer, bueno, y los animales vivos que se embarcaron en las naves y que eran de Sanlúcar.
las vacas, imagino, gallinas también llevaban, sí, ¿no? Vino, el vino, como has dicho, del Marco de Jerez, la manzanilla todavía no se había inventado, y en ese caso, pues muchas legumbres también, el bizcocho, que es esa torta de harina que solían llevar las tripulaciones, vacas vivas, que les proporcionaba pues leche, y además pues si necesitaban esa carne que se mantuviera durante mucho tiempo, y además el vino tiene una característica especial que no se corrompe, al igual que el agua, además de alegrar esa travesía que estoy seguro que en muchas ocasiones les vino bastante bien. Y además, fíjate, decía antes que Sevilla y Sanlúcar estaban separadas a bastantes kilómetros por el río, pero es muy curioso porque cuando la flota parte de Sevilla y llega a Sanlúcar, los capitanes de los barcos continuamente van y vienen en las falúas a Sevilla, cerrando los últimos detalles, Magallanes haciendo testamento. Es decir, que no es que solo la flota venga, sino que había un tránsito de falúas durante todo ese tiempo, ¿no? Totalmente, de hecho las naos parten de Sevilla el 10 de agosto, pero el 24 está Magallanes en Sevilla firmando su testamento. Entonces lo que, como has dicho, es un ir y venir. Las naos bajaron sin estar tripuladas por sus capitanes, dado que Sevilla era, yo siempre lo traslado como ahora todo el papeleo, ¿no? Sevilla era todo el papeleo necesario para hacer una expedición de este tipo, pero Sanlúcar es donde se termina de habituallar, ¿no? De toda la tripulación, se termina de completar la carga. Además también los marineros pues de alguna manera terminan de formarse un poco en las faenas que van a tener durante esa travesía. Es una travesía bastante extensa y durante el tiempo que ellos estuvieron en Sanlúcar, pues fueron ejercitando esa faena a la que cada uno había sido encomendada, y ya cuando Magallanes y sus capitanes terminan de completar toda esa documentación, pues ya bajan, se incorporan a la flota y terminan de inspeccionar y de ver que estuviera todo completo. De hecho, se llevan 40 días en Sanlúcar hasta que por fin la expedición parte hasta dirección rumbo a las Molucas, como nuestro documental. Relata Pigafetta que cada mañana bajaban a misa. Así es. Pero imagino que 40 días o 41 días los marineros desocupados, entre comillas, Sanlúcar estaría repleta de bares o cantinas, no sé cómo se le llamaría entonces, y lugares de solaz y esparcimiento, ¿no? Totalmente, es verdad, y hablábamos que Sevilla era eso, un holgorio con respecto también a cantinas, que todos los marineros, pues tenemos que recordar que ellos, la mayoría iban solos, sus familias las dejaban en los lugares de origen, y bueno, estaban un poco más libres, y sí que es verdad que frecuentaban mucho esas cantinas, que es donde se alegraban aún más y vivían pues esa vida antes de partir hasta expediciones tan duras como la que iban a llevar a cabo. Además, el próximo programa, el duque de Medina Sidonia lo detallará, pero es muy curioso y muy importante también que Sanlúcar estaba dotada, digamos, de unas leyes, podríamos decir así, o unas normas comerciales que tenían pocas ciudades en el mundo. Creo que las de Sanlúcar se copian de Venecia, porque el duque de Medina Sidonia anterior va a Venecia y las copia, y tenían su propia regulación. Hablan de una zona amplia de naves donde estaban esos aprovisionamientos que necesitaban los barcos, incluso las reparaciones, y unas propias normas dotadas por la villa para regular toda esa actividad comercial. O sea, que eso no se hacía así por así, digamos. Totalmente. Sanlúcar era epicentro junto con Sevilla, y eso que requería pues una serie de normas para que todo se llevase de la mejor manera posible, con un orden también. ¿Y qué ha quedado en Sanlúcar de todo aquello? ¿Qué vestigios de aquel inicio del 16, de ese esplendor de Sanlúcar, de la villa de Sanlúcar, tenéis hoy o tenemos hoy en Sanlúcar de Barrameda? Pues Sanlúcar es de entrar en ella y trasladarte al siglo XVI. Tenemos aún las covachas, ¿no? Que es ese edificio monumental que construyó el duque como tienda para todas esas especias que traían, y también todos esos conventos e iglesias que de alguna manera reflejan ese esplendor del siglo XVI, ese siglo de Magallanes y Elcano, que cuando vas paseando por las calles de Sanlúcar ves edificios que con una importancia brutal que te hace trasladarte a ese siglo, un siglo de oro, ¿no? Como se dice. Juan Jesús Dianes, como director del documental Rumbo a las Molucas, ¿qué conclusión o
no sé, qué experiencias o qué enseñanzas has obtenido de lo que fue esa gran aventura de Magallanes y Elcano. ¿Impresiona más cada vez que se empieza a hurgar y a saber de esa gesta? Sí, totalmente. Además, cada día me doy cuenta que sé menos, porque es un hito tan grande que yo me he enamorado de ello, de cómo el ser humano, y además nuestro documental finaliza con una frase que dice: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tu sueño, trasladándolo un poco al hoy. Y yo creo que esa frase la llevó Magallanes y su tripulación por bandera, porque si se hubieran dejado llevar por sus miedos, está claro que esto no lo hubieran conseguido. Este es el paseo que hemos dado por la Sanlúcar de Magallanes y Elcano con Juan Jesús Diánez. Pero si damos el paseo hoy día, una de las cosas que más llaman la atención es la cantidad de conventos que hay en la ciudad. Algunos ya con otros usos, como por ejemplo auditorios y bodegas. Sanlúcar es una ciudad conventual y tiene su explicación. Allí se asentaron a finales del siglo XV y principios del XVI todas las órdenes religiosas que había en aquel momento en España. Allí esperaban los religiosos para salir en los barcos que iban a América para llevar a cabo su labor evangelizadora. Lo cuenta de esta forma la historiadora Carmen Rodríguez Duarte. Se organizaban dos flotas, la de Nueva España, dice la documentación, que tenían que estar aquí ya en marzo, sí, para salir con las primeras aguas de mayo. O sea, ya tenemos ahí un tiempo. Y la de tierra firme en junio, una vez que ya ha salido la de Nueva España, la de México, y para salir con las primeras aguas de agosto. Ya tenemos ahí casi 2 meses. Entonces, durante ese tiempo no era apropiado que se alojaran estos religiosos ni en posada ni mesones. Aquí hay una calle ancha que se llama la calle ancha de los mesones, claro, había muchísimos. ¿Por qué? Porque no era un lugar apropiado para que haya gente de la catadura, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Porque entonces estas órdenes, estos religiosos y religiosas debían de tener unos edificios conventuales donde pudiesen estar durante el tiempo en el que no se embarcaran, ¿eh? Y hasta tal punto es así que algunas veces existen protestas de los propios religiosos. Por ejemplo, recuerdo ahora un documento del Archivo de India de los franciscanos aquí de Sanlúcar. El prior está protestando o quejándose de que llevan aquí ya más de 20 días un grupo de 30 y tantos franciscanos que van para el Nuevo Mundo, y claro, dicen ellos que no podemos costear esa estancia con la alimentación, etcétera, etcétera. Y es por eso por lo que se crean, digamos, claro, los conventos, ¿no? Claro, entonces mira, aquí en Sanlúcar estaban representadas todas las órdenes religiosas. Si quieres, te comento: jerónimos, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, bueno, esto para la redención de cautivos en el norte de África, jesuitas, capuchinos, carmelitas, todas las órdenes religiosas, ¿eh? Tenían que tener aquí su lugar, no solamente para estar aquí en Sanlúcar, sino también para acoger a todas aquellas religiosas o religiosos que iban a llevar la semilla de su vocación más allá del Atlántico, ¿eh? A través del Atlántico hacia el Nuevo Mundo, incluso hasta las Filipinas, que llegará. Entonces, pues, ¿qué ha dejado eso aquí en Sanlúcar? Pues el urbanismo, pues eso es lo que te decía al principio, la idea de que esto fue una ciudad conventual. Incluso fueron tantos los religiosos que vivían aquí en Sanlúcar en aquella época, que incluso no solamente el cabildo a veces protesta por el elevado número, sino incluso entre ellos mismos, ¿eh? Porque se quieren trasladar a lo mejor a un lugar más apropiado de donde estaban. Me estoy acordando ahora del caso de los carmelitas calzados, que se enfrenta a los dominicos y a los mínimos de la Victoria, porque quiere trasladarse de un lugar donde yo estaba era muy insalubre, a los pies de la barranca, se anhelaba el convento. Después está a los pies del castillo de Santiago, dice que también cuando disparaban allí se hacían algunos destrozos en el propio edificio. Bueno, pues se enfrenta a los otros dos, como he dicho, dominico y mínimo, porque quiere situarse en una zona intermedia entre ambos. Y claro, le hacía la competencia, tanto económica como espiritual. O sea que eran muchísimos los religiosos que estaban aquí. Y la explicación, como te decía, era esa. O sea, ellos tenían sus propios litigios. Digo que las congregaciones tenían entre ellas sus propios litigios, ¿no? Sí.
Eso, mira, y además eso lo estuve viendo en un pleito que se dio, ya fue en el siglo XVII, y efectivamente entre los propios, las propias órdenes, pleiteaban por eso, porque eran tantos. Y es que es curiosísimo, y te digo que ya en Sanlúcar, desde la desamortización, claro, pues muchísimos conventos desaparecieron. A lo mejor el edificio conventual, pues ahora mismo son bodegas, pero se mantiene a lo mejor la iglesia, algunas, otras no, abiertas como parroquia. Yo te digo, todavía hoy es una seña de identidad que quien viene a Sanlúcar pues se da cuenta de que hay muchísimos edificios religiosos. Señora, pero yo además, mira, iba a decir, además porque también hubo un hecho importante, que fue el que los duques de Medina Sidonia acogen y protegen y ayudan a todas estas órdenes para que se instalen aquí, ya que también se contó con el apoyo de los señores de Sanlúcar. Sanlúcar fue una ciudad señorial. Me comentabas el otro día que las clarisas cumplen 500 años en Sanlúcar de Barrameda ahora, es decir, llegaron las clarisas a Sanlúcar justamente cuando partía la flota, y es posible que a lo mejor se cruzaran hasta por las calles, ¿no? Efectivamente, mira, vamos a ver, para la salida de Magallanes y Elcano, sí tenemos, gracias al cronista Pigafetta, tenemos incluso el día y el mes y el año, claro, 1519. Sí. En la documentación que yo he trabajado en el convento de Clarisa, de franciscana Clarisa de Regina, aparece el año. No nos dice ni el día ni el mes. Nos dice que llegaron a Sanlúcar un grupo reducido de monjas que venían de Jaén, del convento de San Antonio de Baeza. Yo pienso, bueno, ¿y por qué no podemos a lo mejor llegar a pensar que se cruzaron? O sea, los que salían de nuestras playas y aquel grupito de mujeres que bajando desde Sevilla por el río desembarcaban en estas playas. Pues igual. Se pudieron cruzar y curiosamente eso, este año están ellas de conmemoración de los 500 años. Han permanecido porque desgraciadamente, te decía antes, la mayoría de los conventos aquí es solamente habitado, el de los capuchinos, y además con un número muy reducido de capuchinos, pero de los monasterios femeninos, que eran 3, desde que se fundaron, el más antiguo de la Dominica en 1480, después vienen las Clarisas de Regina en 1519, y más tarde ya en el 17 las Carmelitas. Bueno, pues desgraciadamente hasta hace muy poquito hemos tenido a los 3 y ahora se ha cerrado el de las Carmelitas, por falta de vocación. Ahora solo quedan las Clarisas, ¿no? Clarisa y Dominicas. ¿Cuántas Clarisas quedan, señora Rodríguez Duarte? Pues mira, ahora mismo son 14, pero cuando yo empecé a trabajar hace ya años, allí en la documentación de ese convento, pues eran muy pocas, unas 7 u 8, y todas de edad muy avanzada. Y lo que me llevó a mí a hacer entonces aquel estudio fue que pensé que por ley de vida, pues pensé, cuando pasen 20 años, pues como no entren personas nuevas, vocaciones nuevas, se perderá ese convento como hace mucho. Pero curiosamente han empezado a llegar desde la otra orilla del Atlántico, han venido desde México, desde Guatemala, y actualmente son 14, pero la mitad, como digo, son gente joven, religiosas que han venido aquí a Sanlúcar ahora, o sea que... ¡Qué historia tan bonita! Nueva, ¡Qué historia tan bonita! Nueva. Es decir, de Sanlúcar salieron clarisas a evangelizar, claro, América, y ahora de América vienen clarisas a Sanlúcar. Tenemos solamente ¡qué una bonito! Joven, que es de aquí de Alhora de Andalucía, pero el resto, ya te digo, está haciendo, aumentando el número de monjas clarisas gracias a esa... como diríamos, como los cantes de ida y vuelta, ¿no? Ahora vienen de allí. Bonita la historia, ¿verdad que sí? Los religiosos salían de Sanlúcar en el siglo XVI camino de América a evangelizar, y de América vienen ahora a España a ayudar a que sobrevivan los conventos que construimos por aquel entonces. Primera vuelta al mundo, una de las gestas más importantes de la humanidad. Los barcos que dieron la primera vuelta al mundo llevaban 3 productos con denominación de origen: el vinagre de Moguer, el vino del Marco de Jerez y los animales vivos que eran de Sanlúcar de Barrameda. En el Archivo General de Indias se custodia un documento que detalla el número de animales vivos que se compran en Sanlúcar para dar de comer a las tripulaciones de las naos. Los animales, que estaban destinados
a ir a bordo, se entregaban a los maestres de cada nao ya sacrificados y con la carne salada. El resto se iba sacrificando a medida que los tripulantes los iban consumiendo durante los días que permanecieron fondeados en Sanlúcar de Barrameda. Se gastaron 17.735 maravedíes en 7 vacas, 3 puercos y otros animales, pero en lo que más se gastó fue en vino. La importancia del vino en las naves nos la cuenta o nos la destaca Luis Moyá, autor del libro La flota de las especias. El vino tiene una importancia capital. Yo cuando doy conferencias de esto y empiezo a hablar del vino, la gente se sonríe, porque tenemos esa imagen, ¿no?, de que el vino es una cosa que hoy en día lo utilizamos como algo, pues una cosa para socializar, ¿no?, sí, para acompañar las comidas, pero en los barcos tiene una importancia muy importante. Fíjese usted que el vino, el que se embarcó, que era vino de Jerez, se embarcó en tal cantidad que la corona gastó más, fue el alimento que más dinero gastó la corona, y gastó más dinero en vino que en armamento. Entonces el vino era muy importante porque a cada marinero le correspondía lo que en la época se decía media de azumbre, ¿no?, que viene a ser 1 litro. Y ese litro se repartía a lo largo de la singladura en 4 cuartillos. Entonces, con ese vino que se conseguía, por una parte, aportar al marinero calorías suficientes para el extraordinario gasto que tenían que hacer de calorías, de esfuerzo, porque la vida en la mar es muy dura y hay que estar constantemente volviendo a reponer las cosas que la mar se empeña en desmadejar. Es una vida dura donde hay que estar subiendo, hay que estar bajando, no se conoce descanso, es muy complicado. Pero además tenía otra función, claramente, que era mantener al marinero dentro de esa penumbra mental que le permitiera no hacerse preguntas. Porque el marinero que se hacía preguntas, que eran todos, eran preguntas que no tenían respuesta. Entonces, para evitar que se hicieran preguntas que no tenían respuesta y que no tenían más remedio que aceptar su destino, se les daba el vino también que los mantenía de esta manera, ¿no?, sí, en esa especie de penumbra, ¿no? Y además, aquí también no me resisto a hacer un brindis, ya que hablamos de vino, por esos marineros, que el último cuartillo se tomaba justo antes de ponerse el sol. Sí, el contramaestre, un brindis, sí. ¿Perdón? Se hacía un brindis, ¿no? Sí, no se hacía un brindis. Se lo tomaban, para ellos el último cuartillo era el que representaba la vida. ¿Por qué? Porque después de eso dormían donde podían, porque dormían encima de un jergón, y le habían ganado una hoja al calendario. Eso era lo importante, ganarle un día a la vida. Mañana será otro día distinto. Hoy hemos sobrevivido. El vino del Marco de Jerez que se embarcó en las naves fue lo más caro de todo. La corona gastó más dinero en vino que en armas. Y es que el vino servía en aquel tiempo para absolutamente de todo. Carmen Borrero Pla es historiadora y bodeguera. El vino siempre ha sido muy necesario en cualquier cultura, y más en el siglo XVI, que era polivalente. No me estoy refiriendo ahora al vino de Jerez, me estoy refiriendo al vino en general. Y entonces el vino servía de desinfectante. El vino servía como elemento nutriente. Pues te acuerdas de la Celestina, con pan y vino se hace el camino. De hecho, en la Armada de Magallanes, el vino con pan y queso era la ración de combate, o la ración de tormenta, porque no podían prepararse otra cosa. Entonces, un bocadillo, lo digo entre comillas, ¿no?, de queso, vino y adelante, ¿no? Sí. Entonces también el vino era importante para cuestiones sociales, para cuestiones religiosas. Incluso ahora se ha descubierto que se utilizaba mucho, se mandaba vino a los niños para las infecciones intestinales. Entonces, todos esos valores del vino, bueno, pues lo llevaba también el vino de Jerez. Y entonces el vino de Jerez, pues, bueno, por determinadas cuestiones, había vino añejo, que era el viejo, y vino nuevo, que era el vino del año. Entonces, uno más caro que el otro. El vino de Jerez siempre tuvo mucha importancia en todas las Américas, y después saltó de América a China, a Filipinas, mejor dicho, y entonces era el favorito, por ejemplo, de la guarnición española, ¿no? Y en 1898, cuando ya estaba separándose Filipinas de España, hay vino, en este caso, del puerto de Santa María, que son, por ejemplo, las bodegas de Ortuño, me estoy acordando ahora mismo. Hay otras más que las tengo yo trabajadas, que mandaban, por ejemplo, la de Vergara iba a la isla de Iloílo, pues eran todo vino de Jerez. ¿Que por qué el vino de Jerez? Bueno, porque era un vino de mucha calidad, de mucho precio, pero de mucha calidad. Y entonces mantenía, además,
el vino viejo, se sabe que el vino se compraba en los navíos y era el último que se consumía porque era el último en echarse a perder, es decir, mejoraba con el mareo, por eso de alguna manera, como decían ellos, con el mareo de la navegación. Ajá. El vino en las naves ocupa, como usted ha relatado, un papel muy importante. Era lo que se tomaba al atardecer, cuando se brindaba o se rezaba, era lo que se tomaba cuando había tormenta y no se podía preparar otra cosa. Sí. Ellos siempre tomaban vino todos los días, incluso en el desayuno, porque lo tenían como alimento. Lo mismo que la Armada Británica, la Real Armada Británica de Su Majestad la Reina, utilizaba cerveza. Ajá. Se utilizaban siempre como proteínas, vamos, como proteínicos, de fuerza y de alimentación. Pero no solo ello, quiero decirte que había un reflejo cultural en cerveza, que es lo que ellos tenían de la Real Armada Británica. El vino además, imagino, alegraba los momentos de alegría que hubo en los barcos, que también los habría, y también, y de miedo, efectivamente, y los momentos malos, ¿verdad? Y de miedo. Claro. Se dice que se le daba vino a la tripulación para que lograran sobrepasar o sobrellevar esos momentos tan durísimos y de todas maneras, cuidado, porque el vino, que era 1 litro diario, no lo consumía la tripulación entero. Ese vino se guardaba y se vendía o bien en los puertos de escala o bien se revendía al despensero de los navíos, que se podría decir que era el dueño, es una figura que no está muy estudiada, pero que es muy curiosa, es decir, la despensa y los pañoles, que eran los sitios del navío donde había alimento y por supuesto donde había también vino, pero más que nada alimento. Bueno, pues eso es el que se encargaba de todo eso, el racionero despensero, pues que llevaba las llaves de los pañoles en el cinto como San Pedro, o sea, como dicen, soy el dueño del mundo, en este caso del mundo subterráneo, de la bodega, sí. Pues muchas veces se vendía a ese despensero que lo volvía a revender a algunos marinos o a algunos oficiales. Y de hecho, cuando había lo que se llamaba el enganche de tripulación, siempre el puesto de despensero era el que más se pedía porque tenía un sobresueldo de extranjis, por decirlo de alguna manera, de contrabando, pero lo tenía. O sea, que los pobres que se tomaban el litro de vino no lo consumían siempre, vamos, nunca, si no tenían algún tipo de problema, sino que lo guardaban y lo revendían a uno o a otro. O sea, ya el problema estaba cuando ya quedaba muy poco abastecimiento, bueno, que fue como lo que pasó con esta expedición, que ya al llegar a la Patagonia ya no tenían nada, pues entonces no podrían vender nada, porque lo que irían es estrechando la ración, ya no sería 1 litro de vino, ya sería medio o 1/4 o lo que fuera, pero si era el litro estipulado, ese litro generalmente no se consumía entero. O sea, que servía para mucho, para curar, para alegrar, para quitar el miedo, para comerciar. Para vender, o sea, claro, es que era polifacético. Pero el vino además, Carmen, llega un momento que entra, digamos, en la ruta de los productos de lujo, ¿no? De los Siempre placeres. Ha sido el Jerez y el Cazalla, los productos de lujo. Jerez y Cazalla, sobre todo en México. Tanto es así que tenemos pruebas de que, por ejemplo, bueno, y tenemos pruebas más cercanas. Ahora te voy a decir una cosa de un trabajo. Tenemos pruebas de que cuando había en México, te estoy hablando de México, que es lo que yo tengo constatado, sí. Lo demás no. Cuando tenía en México algún tipo de regalo que se tenía que hacer, pero que no era dinero, por lo que fuera, normalmente era cuando había una presentación de una chica, oye, preséntame a esta chica las alcahuetas, vamos, para que nos entendamos. Sí. Y algún tipo de algo que se tenía que agradecer, pero que no era fino darlo en moneda, resultaba un poco extraño, entonces se mandaba vino de Jerez, que era el más caro que había. ¿Vino? Muy curioso. Y después en las atarazanas de Sevilla, cada vez que sacaban fosa de estos navíos de fosa, porque las atarazanas, como tú sabes, eran para arreglar navíos, ¿no? Sí. Cuando los navíos, de hecho, de la expedición que estamos hablando, tanto porque claro, esos navíos no fueron nuevos. No fueron nuevos, claro. Fueron comprados, por cuando los compraba de segunda mano y venían como venían. Y entonces, por ejemplo, estos de la Armada estuvieron 1 año en las fosas de las atarazanas de Sevilla arreglándolo. Cada vez que salía un vino de fosa, se celebraba con vino de Jerez. Curiosamente. El vino de Jerez para alimentar, para celebrar, para curar los miedos, para negociar y para conmemorar que en las atarazanas de Sevilla se había concluido la restauración de un barco. A Sevilla seguían yendo y viniendo los capitanes de los barcos en sus falúas y el Guadalquivir seguía estando presente en esta historia de la primera vuelta al mundo. 1519-1522. Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo.
A lo largo de este programa han ido comprobando la importancia que tiene el río Guadalquivir como nexo de unión entre Sevilla y Sanlúcar, las dos ciudades protagonistas de los preparativos y de la salida de la flota de Magallanes y Elcano. Pero el Guadalquivir es mucho más. Diego Abollado, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Araceli? Tiene importancia en esta historia y en muchas otras historias, ¿verdad que sí? Claro, el Guadalquivir, hoy día lo vemos así como un río tranquilo, por el que pasan algunos barcos, como el único río navegable que existe en España, eso es cierto, pero bueno, con un poco una navegación, pero el Guadalquivir ha sido absolutamente determinante en la historia de Andalucía y yo creo que en la historia entera de España. Ten en cuenta que el Guadalquivir era la autovía natural desde los tiempos antiguos que había en Andalucía, es decir, cuando los fenicios vienen aquí, los tartesos están aquí y sobre todo los romanos, usan la Bética, una de las razones por la que colonizan y por la que se asientan aquí de una manera con fuerza es porque tienen esa autovía natural que es el río Guadalquivir, de la que están enganchando los metales de Sierra Morena y la que están enganchando también, sacando todo el cultivo de aceites y de vino que después llevan en las ánforas a Roma, ¿no? Ya sabes que aquella colina testacha de Roma hecha con ánforas andaluzas, ¿no? Todo era la autovía, yo creo que eso lo de la Bética, podríamos decir que era toda la autovía casi de la Iberia. Uh-huh. Un río que sirve como autopista, como autovía, pero que tiene muchos problemas, muchísimos problemas. El primero de ellos, o a lo mejor el último de ellos, la barra de Sanlúcar, ¿no? Está muy bien eso del primero o el último, porque claro, sí, evidentemente la desembocadura del río no es fácil, no es fácil ahora y no debió de ser fácil nunca. Pero hay un momento, estamos hablando del Guadalquivir desde porque eso es un banco de arena, ¿no? Sí, para que nos entendamos, una barra, como su nombre indica, es una barra de arena, pero una barra de arena que genera además alrededor unas corrientes con unas profundidades, que depende mucho de las mareas, depende de la resaca que se dice en términos marineros que tenga la marea y que evidentemente también influye el viento. Entonces, eso de manera, hoy día los prácticos, que sabes que son los notarios, los que llevan a los barcos, los que sacan y meten a los barcos, los prácticos siguen teniendo un trabajo serio y se siguen embarcando en los buques. Pero antes también tenían el mismo problema y sobre todo a medida que se iba aumentando el tonelaje y el tonelaje y el tamaño de los barcos o de los buques, el problema era terriblemente mayor. En los últimos años del comercio con América, estamos hablando ya en el siglo XVII, en torno a 1650, 1660, empiezan a darse cuenta que el problema es un problema tremendamente grande, porque los barcos no podían superar bien esa barra, aunque no solamente hay que pensar en la barra, hay que pensar también que era un río vivo, con muchas crecidas, se acumulaba el lodo, los propios barcos que naufragaban, no solamente en la barra, sino también en distintos tramos del río que eran peligrosos. El río era diferente, no era exactamente como lo vemos ahora, pero bueno, grosso modo era el mismo. Todo esto iba acumulando una serie de problemas para la navegación que a finales del siglo XVII es prácticamente imposible. Fíjate, te voy a dar un dato curiosísimo que leí el otro día de un documento. Había veces que se tardaba más desde Sevilla hasta el mar, superando la barra, que desde Cádiz hasta Canarias. Estamos hablando de los problemas que conllevaba esa navegación. A ver, eran días que eran complicados, no había viento, o el viento que había era excesivo, las mareas no respondían porque no eran vivas, quiero decir, pero para que tú tengas una idea de lo complejo que era superar ese río y del inconveniente que supone para el comercio con América, sobre todo, como digo, a partir del siglo XVII. ¿Naufragaba gente en el Guadalquivir, barcos? Sí, ¿Y morían gente? Morían algunas personas, no era que me parece hoy por hoy no es que se puede nadar hasta la orilla. En la barra puedes naufragar hoy, puedes morirte hoy, en un experto nadador, cuidado, la desembocadura es peligrosa, pero incluso en la propia derrota del río, quiero decir, en la propia derrota de lo que es río, que no llegara hasta el mar, sí que naufragaban y había muchos barcos, había bajíos y además había un problema, se iban acumulando naufragios, como decía. Lo que sí se sacaba siempre era la carga. Es increíble ver cómo las cargas, los barcos que hay, los pecios que hay en el río. O sea, que no buscamos nada hoy, ¿no? No buscáis nada porque se sacaban rápidamente. Es decir, yo no entiendo muy bien cómo. Bueno, ya había hasta cierto cuerpo de buzos, por así decirlo, que sabía, sí, entiéndase buzos, no se entiendan Felipe II en Lisboa
cuando ya el rey de Portugal presencia una exhibición de buzos con campanas, en los que ya estamos hablando del principio del casco de buzo, ¿no? de la inmersión, vamos, ¿entiendes? O sea, que se hundió un barco y lo primero que hacían era sacar la plata. Tenlo claro, la plata o lo que llevaran también, cuando iban para allá no llevaban plata, pero llevaban otras cosas que también había que sacar, claro. Es decir, que estaba muy preparado. Pero sí que es verdad que hoy nos cuesta pensar que vemos ese río como un río tranquilo, un río donde casi como un recreo, paisaje de ¿no? ocio, claro. Sí, además lo vemos claro. Pero tú piensas, por ejemplo, el río desde Sevilla hasta el mar tiene unos 80 kilómetros, creo recordar. Piensa, por ejemplo, yo pienso siempre en otra ciudad, en Amberes, ¿no? Una ciudad opulenta, rica. El Escalda tiene también 80 kilómetros de diferencia. Evidentemente no hay, desde Amberes hasta la desembocadura son todo muelles, porque el Escalda es uno de los ríos más importantes, uno de los puertos, Amberes, uno de los puertos más importantes de Europa. Yo muchas veces cuando veo el Guadalquivir digo, nosotros a lo mejor podíamos haber acabado como Amberes, ¿no? Claro. A ver, no tendríamos Doñana, la historia es como es, no nos la vamos a inventar ni la vamos a recrear, pero sí es verdad que el río tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de la historia de Andalucía. Piensa que todavía el río es navegable, era navegable hasta Córdoba en tiempos romanos, y todavía Napoleón, cuando vienen los franceses, dicen, pero bueno, este río aquí está desaprovechado, aquí hay que hacer presas para que podamos usarlo desde Córdoba. Todavía tenemos el dato de que el rey de Castilla en 1402 hizo la navegación de Córdoba a Sevilla. Y además una cosa, todas las grandes civilizaciones tienen sus ríos. Evidentemente, tú lo has dicho muy bien, tú piensas en el Nilo, piensas en la civilización británica, que no es la egipcia, pero es casi igual, es la que ha persistido, por lo menos por la lengua. El Támesis es otro río que también se podría comparar con el Guadalquivir. Evidentemente el estuario es mayor, tiene más profundidad, evidentemente es un río más navegable por naturaleza, pero el Guadalquivir también lo es. O sea que ese es nuestro río. Es absolutamente nuestro río. Es nuestro río el que nos ha tocado, y además que, como te digo, después hasta prácticamente principios del siglo XX, hasta principios del siglo XX, sigue habiendo estudios de manera de poder, bueno, y seguimos trabajando. Hace poco se hablaba de si se podía dragar, no se podía dragar. Evidentemente el paisaje ha cambiado, las necesidades económicas han cambiado mucho. Claro, la protección también. También, evidentemente. Piensa también que el ferrocarril en un territorio plano, además, como es el del que estamos hablando, el ferrocarril hizo también que ya el río perdiera importancia. Pero tú fíjate si era importante que hubo hasta en el siglo XVII hay hasta estudios para intentar hacer el Guadalete mediante canales navegables hasta Jerez, y desde Jerez poder enlazar por Sevilla por tierra. Es decir, la casa de contratación, que como tú sabes tenía sede en Sevilla hasta 1717, que se traslada definitivamente a Cádiz, hizo lo posible y lo imposible para poder mantener el monopolio con el comercio con América, claro. Entonces estaba dispuesto a dragar lo que fuera, a hacer canales para que esa riqueza continuaran vinculadas al río Guadalquivir, ¿no? Porque Cádiz era un gran puerto, bueno, ¿por qué no se fueron a Cádiz primero? No, Cádiz, claro, pero escucha, porque ahí hay una reflexión muy importante. El río, que por cierto, estamos hablando del Guadalquivir, de esa gran autopista, de esa gran vía de comunicación, la recuerdo desde Jaén, que claro, ha hablado él antes de Sierra Morena y esas cosas. Te digo que el río que nos lo dio todo, también nos lo quitó, porque se empezaron a complicar las cosas y la casa de la contratación se fue a Cádiz. Claro, evidentemente, pero el río tiene también sus ventajas. Estamos hablando también de todas las desventajas de la barra, pero tenía una ventaja muy buena que era la defensiva. Resguardado, es decir, ¿no? Con dos o tres baterías que tenemos en Sanlúcar, por cierto, algunas de ellas en muy malas condiciones, tendríamos que rehabilitar, a ver si ahora, con 2 o 3 baterías que había en Sanlúcar. Ya en este programa estamos pidiendo una calle Pagines de Mafra. Bueno, ya para el siguiente rehabilitamos la batería. Vale. Va por parte. Muy bien, tú dime con lo que hay que pedir. Se defendía perfectamente el río Sanlúcar. Ya la entrada era complicada, David, qué piratas o qué armada británica intentaba remontar el Guadalquivir, aunque los vikingos, tú sabes que lo hicieron, como bien sabes recordar, los vikingos en el siglo IX llegaron hasta Sevilla, y así que el río, como ves, estaba vivo, se entraba y se salía. Pero claro, el Guadalquivir tenía la defensa natural del propio río, ¿no? Cádiz era una ciudad que estaba abierta, que había que fortificarla de una manera muy seria, y que siempre estaba mucho más abierta a saqueo. De hecho, Drake con una armada saquea Cádiz en el siglo XVI, prácticamente la arrasa, ¿no? Entonces también hay que entender por qué, y evidentemente estaban los intereses económicos de toda una casta de comerciantes
de agentes económicos que estaban unidos a la Casa de la Contratación y que movían ese monopolio, se beneficiaban y trabajaban de ese monopolio con América. O sea, que luchan hasta el final por mantener al río vivo antes de trasladar la Casa de la Contratación a Cádiz. En 1717, efectivamente. Bueno, pero la historia también es muy bonita, ¿eh? La historia es estupenda, claro. Y hay una cosa que yo siempre, para los amantes de la navegación, que es ya lo último un poco, que es como una especie de broche romántico, pero que a mí me gusta contarlo, y es que la primera línea de vapor que existió en España, de vapor naval, ¿se entiende? ¿Barco de vapor? En el río, exactamente. El primer barco de vapor con una rueda como el Mississippi fue en el Guadalquivir, el Real Fernando, que era en 1820, creo recordar. Se inaugura la línea, 20 y algo, se inaugura la línea Sevilla-Sanlúcar, y es el primer barco de vapor que recorre España por el río Guadalquivir. De hecho, todavía hay un barco que se llama así Real Fernando, de manera que hace un homenaje a aquel primer barco de vapor con pabellón español, que siga haciendo excursiones por los ríos Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar. Diego Abollado, responsable de contenidos culturales de Canal Sur Radio y Televisión, una semana más. Muchas gracias y ha sido un placer. A ti siempre. Andalucía en la primera vuelta al mundo. Terminamos este programa con una de las historias más tristes de las muchas que tiene la primera vuelta al mundo, la del jerezano Ginés de Mafra. Quédense con este dato: llegó a España 4 años después de que lo hiciera la nao Victoria y tras pasar un auténtico calvario a manos de los portugueses. Pero cuando llegó a Jerez le quedaba una muy desagradable sorpresa. José Luis Jiménez, presidente del Cineclub Popular de Jerez, lleva años reivindicando la figura de Ginés de Mafra. Portugueses lo apresan, lo tienen en una jaula encarcelado a él y a un grupo de españoles, lo pasan también a otra isla también encarcelado, luego pasa a otra nueva cárcel en la India, y de la India lo mandan a Lisboa. Así que yo creo que lo pasó peor con los portugueses que con el propio viaje de la vuelta al mundo. Y ya en Lisboa está también un tiempo en la cárcel por intercesión de Carlos I, que ya estaba casado con Isabel de Portugal, pues intercede pues para rescatar a estos españoles que estaban en Lisboa, en la cárcel de Limonello, y bueno, vuelve, le quitan toda la documentación que él tenía, y que eso también tiene una historia que vamos a contar. Porque Ginés de Mafra llega a España 4 años después que la nao Victoria. Sí, fue 4 años de calvario total, de cárcel en cárcel por los portugueses, y en las condiciones que uno se puede imaginar, ¿no?, en esas cárceles, ¿no? Y muchos murieron, es decir, que llegaron muy poca gente, muy pocos españoles en ese grupo de segunda, ¿no?, que llegaron, aunque parece de que hay otro grupo de españoles que fueron capturados en las islas de Cabo Verde, también en la zona de África, que también fueron retenidos y que llegaron posteriormente y que llegaron prácticamente en 3 tandas, la que llegó con el Cano, una segunda que estaba creo que en África, apresado por los portugueses, un grupo de españoles, y este tercer grupo que llegó posteriormente, que fueron capturados en las Molucas, ¿no? Y entre ellos pues estaba Ginés de Mafra, que como su nombre indica, posiblemente tuviera un origen portugués, de la ciudad de Mafra en Portugal, según se puede sospechar, pero la relación entre los portugueses y los andaluces en esta época pues era constante, ¿no? Era el movimiento de los barcos, del descubrimiento, de la navegación, pues marinos entre Palos, Huelva, Cádiz, la provincia de Cádiz, Sevilla y el sur de Portugal, pues la verdad que era un continuo. Posiblemente sea de origen portugués, pero nacido en Jerez, y luego se trasladaría allí a Palos ante la demanda también de gente marinera que había en aquellos momentos. ¿Y qué es lo que ocurre con la documentación? ¿Qué decía usted que ocurre cuando le quita la documentación en Lisboa? Sí, porque curiosamente él describió, aunque era una persona, te parece que era una persona con cierta cultura, tanto así que cuando es embarcado en la Trinidad, o en el barco que iba en esa circunnavegación, él tomó nota, iba tomando nota, aunque el notario era Pigafetta, el notario oficial del viaje era Pigafetta. Él fue tomando nota, incluso cuando ya hace un segundo viaje a otros lugares, él ya tiene el título de maestro, un titular, tiene una categoría ya
no simple marinero, es decir, una persona con cierta cultura. Él tomó nota de ese itinerario y esos papeles, esos documentos fueron capturados por los portugueses, se descubrió 3 siglos más tarde y se publicaron en 1920 la primera edición de esos recuerdos, de esas memorias de Ginés de Mafra, que forma parte de esa documentación, de las pocas, de las escasas que hay, haciendo la crónica del viaje de la circunnavegación. Además se habla también, o la historia habla también del descubrimiento de una isla que por lo que se ve desapareció, de la que no se habla nada más, de la isla de Mazaúa, que está en su testamento, ¿no? Sí, es una especie de lugar, no sé si mítico. También hay que tener en cuenta que en esa zona del Pacífico era zona volcánica, y lo mismo que surgía una isla desaparecía al día siguiente, sí, que era una, y eso lo sabemos de historias muy recientes de islas que han desaparecido y en el mar porque son de origen volcánico la mayoría de ellas, y posiblemente esa isla mítica real, pero que tiene constancia en los documentos de Ginés de Mafra, pues también queda ahí en la incógnita, ¿no? La cuestión es que el pobre Ginés de Mafra, después de haber pasado los calvarios en los barcos del viaje, después de estar encarcelado con los portugueses, cuando llega a España, se la desea muy feliz con su mujer, pero su mujer cuando llega se ve que se ha casado con otra persona, y bueno, y ha perdido el patrimonio que le dejó también. Entonces él se encuentra con un montón de papeleos, de litigios, documentos que algunos están en el archivo de Indias, y bueno, vista la situación, el pobre Ginés de Mafra lo que hace es quitarse de en medio y vuelve a embarcarse para América y para el Pacífico, donde muere, se supone que supuestamente con unos 50 y tantos años, en una de las islas de allí del Pacífico, cercana a las Filipinas. Inicia un proceso, usted lo ha dicho, legal tremendo contra su mujer, a la que acusa de haber malversado su fortuna mientras él estaba fuera, ¿no? Claro, porque la mujer recibía el dinero, la paga que como marinero de embarque en la Trinidad, pues la recibían los familiares. Normalmente los que se quedaban aquí esa paga la recibía, y algún dinero y alguna otra propiedad que tendría posiblemente Ginés de Mafra, ¿no?, cuando se casó. Pero bueno, esas circunstancias, también hay que considerar que en aquella época no había móviles, no había cartas, y no sabía, y la mujer, cuando llegó a ver el Cano con un grupo de hombres, todos casi muertos, mi marido se ha quedado allí también muerto. Eso no lo sabían tampoco el Cano, porque el barco se quedó en la Trinidad, como sabemos, se quedó allí en la isla, y no se supo más, ¿no? Por lo menos hasta que volvió en 1525-26 el pobre Ginés. Entonces ya decidió volver, como usted ha dicho, a enrolarse otra vez en otra expedición y volverse a la mar, al comprobar que cuando llegó a Jerez ni su casa existía, ni su mujer ya la tenía, ni nada de nada, ¿no? Absolutamente, y yo creo para quitarse complicaciones, el mar le tiraba, la aventura le tiraba, porque embarcarse en una expedición como era la de Sebastián, la del Cano y Magallanes, en aquella época era como ir a la luna prácticamente, o peor todavía, era una aventura más complicada que ir a la luna en el 69. Y bueno, a él le picaba la aventura, y para no quitarse complicaciones, y se lanzó otra vez al mar a búsqueda de nuevas tierras para el Imperio Español. Hay un movimiento ahora, José Luis, en Jerez, para que Ginés sea reconocido, al menos que tenga una calle, decía nuestro compañero Pablo Cosano, el nombre a un instituto nuevo, porque es verdad que un poco desconocido, ¿no? Es decir, la historia quizás no le haya rendido ni en Jerez ni en Palo el homenaje o el tributo que se merece, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Nuestra asociación ha propuesto al ayuntamiento ya hace más de un año, por escrito y enviado certificado y registrado esa petición para que el ayuntamiento considere denominar una calle, o como bien dice, un instituto que de nueva planta que se está haciendo ahora, pues llamarle a una de las pocas personas que dio la primera vuelta al mundo realmente, ¿no? Y nacido aquí en Jerez, por supuesto, tiene ese origen, y es un personaje de primera que también está olvidado. Todo el mundo está dando ahí conferencias, he estado siguiendo conferencias, a mesa redonda, publicaciones en estos últimos tiempos, y al pobre Ginés de Mafra lo tienen un poco escondido. Entonces, poco la reivindicación que hacemos desde aquí para que se tenga un lugar que se considere.
Andalucía en la primera vuelta al mundo. Reivindicando la figura de Ginés de Mafra, hemos llegado al final de nuestra travesía de hoy. En el próximo programa tenemos una cita muy importante. Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, 22º duque de Medina Sidonia, nos espera en su palacio de Sanlúcar de Barrameda para hablar de la importancia que ya han visto tuvo la Casa de Medina Sidonia en los preparativos y el desarrollo de la primera vuelta al mundo. RAI es actualidad. Información local, cultura, flamenco, información taurina, motor, deportes, revistas especializadas. RAI, somos actualidad.